Advertencia: el siguiente episodio está destinado solamente para adultos. Incluye temáticas y declaraciones sensibles. Se recomienda discreción. ¿Quién no escuchó decir que los cuerpos hablan aún después de la muerte? ¿Qué tienen para decirnos? Hoy, Raúl Torre, investigador forense, nos cuenta todos los secretos de su trabajo. Soy Oriana Sabatini y los invito a la escena del crimen. Bienvenidos a dónde vamos cuando soñamos. Apretá el botón de seguir para enterarte sobre los nuevos episodios. Raúl, quiero que me corrijas si esto está bien o no, porque googleando y buscando información sobre tu carrera, me encontré con dos términos que no sé si son lo mismo o son dos cosas diferentes. Vos sos perito forense, ¿no? Correcto, soy criminalista. Claro, criminalista y perito forense, ¿es lo mismo? Es lo mismo, en realidad es una cuestión semántica nada más. Es cuestión de Perfecto. llamarlo de uno u otro modo, solamente que peritos forenses son muchos. No solamente los criminalistas, los médicos también son peritos forenses, los psicólogos son peritos forenses, los contadores son peritos forenses, los que están, dedicados a participar en todo lo que sea el ámbito jurisdiccional. Perfecto. ¿Cómo arrancaste vos en esta carrera? ¿Alguien de tu familia estaba relacionada con este universo? Bueno, yo pertenezco a una generación que siempre mirábamos a ver lo que hacía papá. Sí. Papá fue criminalista. En Ah, realidad sí que él fue mi modelo cuando yo era chico, cuando yo era jovencito, y bueno, fui cadete del liceo y ya después me dediqué absolutamente a esto. Pero lo abracé con mucha pasión. Yo en la escuela secundaria, por ejemplo, cuando mis compañeros leían selecciones del Reader Digest, por ejemplo, que era una lectura muy habitual para esquivarle un poquito a los libros de las materias, ¿no? Yo leía ya a Lockhart, ya estaba muy involucrado con estudiar a las ciencias forenses. ¿y qué es lo que te apasionaba de la carrera, o sea, de esta profesión? Porque muchos pueden pensar, no sé, algunos se acercan quizás por el morbo, otros quizás por la parte más científica o exacta de, bueno, ver las pruebas, analizarlas, como, ¿qué fue a vos lo que te llamó la atención? A mí lo que particularmente me sedujo siempre fue la investigación criminal, ¿eh? Pero desde el ángulo técnico-científico, no la investigación criminal de calle, del Claro. informante, no, no, a mí me apasionó, me sedujo, de hecho me seduce todavía, ¿no? Claro. Y cuando decidiste, está bien que para vos era normal o natural porque tu papá se dedicaba a esto, pero qué sé yo, uno habla de los peritos forenses y con lo primero que lo relacionas es con la muerte. Y la muerte de por sí un poco es algo tabú o que trae como sentimientos no muy agradables al común de la gente. ¿Cómo, cómo fue para vos dedicarte a esto y cómo se lo tomó tu entorno? Tipo, ¿has tenido, no sé, prejuicios o te han juzgado por dedicarte a esto o siempre fue como para la gente que te conoce natural también? Indudablemente la exposición más rica de la investigación criminal es cuando hay una muerte. Porque no confundir, cuando roban un banco se inicia un proceso de investigación criminal. Cuando hay un Claro. delito de traición a la patria se inicia un proceso de investigación criminal. Pero digamos, de nuevo, lo que tiene mayor riqueza es cuando tenemos una muerte, ¿verdad? Porque tenemos la actividad médico-forense, la actividad de los laboratorios de biología, hoy en día de genética, etcétera. El convivir cotidianamente con la muerte, el trabajar con eso, obviamente trae un costo. Claro. Hay un costo que uno paga, en mi caso, 5 años de análisis, ¿verdad? Porque hay que sobrellevar el ver, por ejemplo, a dos nenas muertas y luego ir a mi casa y ver durmiendo a mis hijas, ¿verdad? Claro. Esto es algo que indudablemente te va marcando y, por supuesto, el análisis me ayudó mucho, ¿no? Entonces uno se enfrenta a estas circunstancias tan marginales desde una comprensión un poquito más profunda y uno puede ser un mejor profesional. Total. Yo tenía chicos de mi equipo que se perturbaban cuando encontraban, especialmente la niñez, el chiquito, eso Sí. es lo que más te afecta. No, no.
no hay una persona bien nacida a la que no pueda pegarle eso, ¿verdad? Entonces se encontraban afectados y qué sé yo, y uno decía, mirá, dejá, me quedo yo, porque Claro. uno estaba de alguna manera un poquito más preparado y un poquito, con una visión un poquito más profesional y no de tanto desde lo emotivo o lo afectivo, ¿no? Totalmente. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que viste una escena del crimen? La escena del crimen, sí. La primera vez que vi un cadáver, la verdad es un episodio que es un poco tragicómico. Si tengo un minuto, te lo cuento. Por favor. Eh, yo era nuevito en la policía científica, tenía 18 años. Ok. Entonces me pide un oficial que tenía que ir a hacer una prueba de parafina para ver si una persona, que era una causa de suicidio, había disparado arma de fuego. Se hace unos guanteletes de parafina que luego se reaccionan en el laboratorio, lo reacciona el técnico químico, ¿no? El ingeniero químico, perdón. Entonces, bueno, vamos a la morgue. Claro, era mi primer encuentro con un cadáver de una muerte violenta. Claro. Todos habíamos visto algún ser querido en el ritual. Sí, del velorio. Exactamente, Sí. pero esto era diferente, ¿verdad? Bueno, estaba el cadáver en la mesa. Mi compañero comenzó a prepararse, la parafina, había como unos calentadores portátiles que calentaban la parafina hasta que la parafina se licuara, ¿verdad? Sí. Entonces se mojan unos, ya hay otras técnicas ahora muy superadas y avanzadas, ¿no? En aquella época se iban mojando los pequeños trozos de gasa embebidos en parafina y se le iban colocando sobre la mano hasta que coagulara de alguna manera la parafina y así luego despegar el guantelete que se llevaba las adherencias sobre la epidermis. Claro. Bueno, cuando esto pasa, había un cadáver, era una morgue fuera del Gran Buenos Aires y había un segundo cadáver que había pasado por una atricción ferroviaria, o sea que estaba Claro, mutilado. en el piso formando como un grupo de restos. Claro. Realmente muy desagradable, ¿no? O sea que mi primer encuentro era un poquito traumático. Sí. Cuando estaba mirando lo que hacía mi compañero para aprender, porque Claro. luego nos íbamos a ir a hacer los cursos de especialización y finalmente yo fui a la universidad y participé en varias carreras universitarias en este sentido, pero en aquel momento eran mis primeros pasos, ¿no? Claro. Llegan la gente de una casa de pompas fúnebres que venían a llevarse ese segundo cadáver. Y comenzaron a arrojar los trozos dentro del ataúd, una cosa que me parecía realmente espantosa, Claro. ¿verdad? Era una cosa realmente trágica. Entonces me dediqué a mirar al otro que por ahí no era tan... a tragar saliva, Sí. obviamente, ¿no? Y entonces cuando miraba por el rabillo del ojo, veo que el cadáver se le mueve la mano, la que estaba de este lado. ¿Qué? Y entonces ya lo miro fijamente. Imagínense un cadáver que ya había pasado por una autopsia, ¿verdad? No. Estaba suturado, sí. Para, pero Digo, no, ¿te explicó? esto me está traicionando. No, yo pensé, digo, me están traicionando los nervios, obviamente. Esto no puede ser cierto. Miro de nuevo para otro lado, ya se habían llevado ese segundo cadáver, y luego veo que otra vez se le mueve la mano al cadáver. Y ya me empezó a latir el corazón con una fuerza tremenda. No. Sí, estaba al borde de una especie de taquicardia, Sí. ¿no? Entonces dije, no quería decirle nada, porque encima, en aquella época, siempre veían al oficial nuevo como Claro, el claro, chiquito, el Nobel, sí. el objeto de las bromas y qué sé yo, y ya me imaginé Ay, que todo el mundo iba a ir a no. decir que yo veía que el cadáver se movía, ¿no? Y ya miro fijamente el cadáver, insisto, con el pulso acelerado, etcétera. Yo lo empecé a mirar fijamente y ¿qué pasó? Efectivamente el movió la cadáver mano. volvió a mover la mano. No, tiene una explicación que ahora es, insisto, Bueno, sí. dentro de lo cruento de la situación. ¿Qué pasaba? El cadáver, para hacer la autopsia, como presentaba rigidez cadavérica, le habían atado por debajo de la mesa las dos muñecas. Claro, porque había muerto, insisto, con la rigidez cadavérica, y el médico le ató por debajo de la mesa para poder autopsiarlo. Entonces, cuando mi compañero movilizaba la mano derecha que estaba de aquel lado, la mano izquierda se movía. Y ahí respiré de alivio. Claro. No iba a aparecer ni Bela Lugosi ni Boris Karloff. En realidad era una situación, por eso tiene de tragicómico.
no lo comenté durante muchísimos años. Sí, por miedo a que te hagan alguna broma o que te Claro, gasten, sí. terminar siendo después una especie de campeón mundial de blanco de bullying, ¿no? Claro. Y finalmente en el análisis lo comenté y después empecé a comentarlo. Y Un después te diste episodio. cuenta que tenía una explicación súper lógica y dijiste, qué alivio, Claro, no pero estoy yo lo loco. que ahora intento transmitir es lo que sentí yo en ese momento, que Claro. eso es lo que realmente me perturbó, ¿verdad? Sí, no, porque además pasar de que no solo era tu primera experiencia con un cadáver, sino que encima estabas viendo cosas que no eran naturales, que no deberían estar pasando. Eh, Imagínate, un cadáver que se movía. con 18 años encima, un niño. Me encanta. Un poco igual, yo le he preguntado, yo estudio tanatopraxia. Sabía. Y una de las primeras cosas que pregunté fue, ¿los cadáveres se pueden seguir moviendo cuando una vez muertos? Como, viste, no sé, un espasmo cadavérico o algo así. Y me había dicho mi profesor que puede llegar a pasar en como muertes violentas, como suicidios, no sé, por ahorcamientos, pero muy cerquita de cuando Claro, peri sucede. mortem. Peri Claro. mortem. No, ya si está en la morgue y si ves que se le está moviendo las manos o los dedos o lo que sea, es que no, algo no está bien. O le están haciendo O le un están guantelete haciendo. de parafina del otro lado de la mesa de Exactamente. Morgani. A mí me pasa que yo terminé estudiando tanatopraxia porque fue como una manera de saciar mi deseo real, que siempre fue en realidad estudiar medicina forense. Pero claro, son un montón de años de carrera porque es estudiar medicina Y después de y después la medicina legal. especialidad, claro. Esta pregunta que te quiero hacer es un poco más técnica, pero creo que es lo que todos queremos saber, que por ahí hemos visto en, no sé, series, películas, y uno se imagina la versión Hollywood, pero quiero saber la real. Vos llegás a una escena de crimen. ¿Cómo son los primeros pasos a cumplir ahí? O sea, esperás, te tienen que dar autorización para arrancar a, como, sos vos el que toma no sé si decirle muestras o como los objetos que por ahí sirven para la investigación. Eh, Primero, vamos a romper un mito. Dale, La escena del crimen siempre está modificada. Siempre. perfecto. Por razones humanitarias, a veces por razones de desconocimiento, y vamos a agregar aún por razones de torpeza. La escena del crimen siempre está modificada. Lo primero que hacemos nosotros cuando llega el equipo forense a la escena del crimen, es ver qué se modificó. Claro. Porque si no, nos puede llevar, obviamente, a caminos totalmente equivocados. Inclusive, muchas veces, a hipótesis relacionadas con el evento, con el crimen, si es que es un crimen, ¿no? Porque, Claro. primero aclaremos, muerte violenta No es puede lo ser mismo. homicida, suicida o accidental, Ok. ¿verdad? Solamente involucra la acción de un tercero la que es homicida. Claro. Normalmente está la policía de seguridad en el lugar, nosotros seríamos el segundo equipo en arribar y nosotros, de acuerdo a nuestros sistemas procesales, antes era el juez con el sistema inquisitivo, hoy es con el fiscal, con el sistema acusatorio, es el director de la investigación. Claro. A veces no concurre. A partir de ese momento, el que comanda en ese lugar, una vez que fiscal, juez, indica adelante, o si no concurrieran, el que comanda es el que comanda el equipo de policía científica. Perfecto. Normalmente el equipo de policía científica está integrado por el médico forense y su ayudante, que son los que van a trabajar sobre el cadáver. Normalmente hay un perito levantador de rastros, que es aquel que va a levantar las muestras, las huellas papilares, las máculas sangrientas, espermáticas, etc. Un fotógrafo forense que va a registrar absolutamente, primero todo el escenario antes que nada. Claro. Y luego cada una de las labores técnicas. Si ha intervenido un arma de fuego o un arma blanca, un perito en balística forense. Y ahí tenemos, aparte del dibujante, que ahora ya no es dibujo. Ahora ya se utilizan software que reproducen el escenario. Cada vez más se trabaja con dibujos virtuales. Por eso yo hoy te decía, lo de la parafina ha superado por el espectrofotómetro, Claro. por absorción atómica o la microscopía electrónica de barrido. Y ya no se usa parafina, sino que se utilizan unos discos de carbono con adhesivo. O sea, todo ha evolucionado de una manera vertiginosa, ¿no? Bueno, ese es el equipo que va trabajando normalmente en etapas.
En general, primero el fotógrafo y aquel que va a registrar el plano, por ejemplo, que insisto, se toman apuntes, pero ya es todo virtual, ya todo se hace con software, ya no es más un dibujo Claro, hecho en el sí. tablero. Luego interviene el levantador de rastros y el balístico, que ellos sí trabajan más o menos contemporáneamente. Todo se le va informando al que está a cargo del equipo, que generalmente tiene un título universitario en criminalística, Mm. y el resto, cada uno tiene por lo menos título en su especialidad, o sea, se ha elevado de lo académico la actividad en la escena del crimen. Y a partir de ahí ya se comienzan a trabajar sobre hipótesis, a reensamblar la escena original, reconstituirla, ver lo que pudo haber pasado, de alguna manera compatibilizar los indicios que se ven con los que van mostrando los revelados periciales, porque muchas veces nosotros tenemos una copa, por ejemplo, que está movida, Mm. y cuando ya el perito levantador de rastros, que utiliza unos reactivos que hacen visibles los rastros invisibles, uno dice, ah, la copa está movida, pero ahora tengo que alguien la tomó y la movió, lo digo a modo de ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso nos permite a nosotros ya sacar algunas hipótesis de trabajo dentro de las razonables para aquello que se nos está sometiendo a análisis, ¿verdad? Sí, ¿el perito forense solo se basa en pruebas físicas o un perito forense también tiene que ver como los alrededores del caso en el que está trabajando? Es decir, no sé, el entorno familiar, de dónde venía por ahí la víctima o hacia dónde iba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Absolutamente, no. El investigador forense se ocupa exclusivamente de lo que surja a partir de los indicios criminalísticos, criminológicos y médico-legales. Ok, Todo el resto es, en realidad, más susceptible de apreciación jurisdiccional. Eso más lo tiene que apreciar el juez o claro, el fiscal en su caso, ¿no? claro, perfecto. ¿Ha pasado o suele pasar que no sé cuántos peritos suelen trabajar en cada escena de crimen, pero 4, 5, no más. suelen ser equipo? Porque mi pregunta es, ¿puede pasar que todos tengan la misma evidencia, pero que tengan opiniones o resultados diferentes? Normalmente se trabaja en equipo ya hace muchísimos años, Ok, muchos años. En general llegan a los resultados en conjunto. claro, En mi dependencia, por ejemplo, cuando filmábamos todo el escenario, cuando hablo del fotógrafo, registran imágenes, hoy se hace video, ¿no? claro. Se hace fotografía y video, se hacen las dos. Era habitual que nos juntáramos todo el equipo que había trabajado y teníamos 2 televisores de 40 pulgadas, donde después en un pequeño auditorio se reanalizaba todo lo que habíamos visto en el escenario. Es más, se involucra algún otro técnico que no fue a la escena del crimen, el químico, por ejemplo, Claro. donde uno le trae la evidencia y él va a trabajar en el laboratorio, u otros médicos. Nosotros teníamos la costumbre en mi equipo de trabajar con 2 médicos. Ellos a su vez intercambiaban opiniones, etcétera, ¿verdad? Porque hay problemas que la medicina es una ciencia no exacta Claro. y la medicina legal tampoco lo es, tampoco es una ciencia exacta. Entonces, hay muchas cuestiones que todavía no se han resuelto. El cronotanatodiagnóstico, vos habrás visto algún caso famoso donde tenemos a 5 médicos opinando y 5 médicos opinando data de muerte diferente. Claro. Y en general la gente cree por el efecto CSI que en realidad esto responde a reglas rígidas donde sí, murió hace 4 horas, 22 minutos y 34 segundos. Y la realidad dice que no, bueno, vos por la tanatopraxia lo sabés perfectamente bien esto, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces se intercambian información de marcadores, por ejemplo, médico-legales, la rigidez cadavérica, las livideces cadavéricas, la temperatura del cuerpo, se intercambian con ¿qué? Con marcadores técnicos de otra naturaleza, videocámaras. Y el médico dice, me está dando una data de muerte de 10 a 12 horas. Y aparece una cámara de seguridad callejera que te dice, no, no, Claro, que hasta estaba ahora. vivo a tal hora, ¿verdad? Claro. Entonces se intercambia toda esa información que hoy en día, toda esa tecnología aproxima a resultados mucho más precisos
Claro. ¿verdad? Hoy en día lo primero que hacemos es trabajar sobre telefonía celular, sobre videocámaras, cajeros automáticos, peajes, Sí, está etcétera, todo ¿no? muy registrado y lo hace un poco Claro, más vos exacto. sabés que un famoso criminal eh, soviético ruso, porque comenzó sus crímenes durante la Unión Soviética y fue detenido después en la Federación Rusa, ¿verdad? Después de la caída del muro de Berlín. Andrei Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov, mató 54 chicos. ¿Qué? El 54 chicos, sí, sí, sí. Un individuo dotado de una perversión única, ¿no? Mm. Entonces, eh, dejaba los cadáveres y les rompía los globos oculares. Los médicos, forenses soviéticos primero, rusos luego, se encontraban con que le rompía los globos oculares. Cuando lo detiene el coronel Burakov de la policía rusa, que fue quien lo investigó durante muchísimos años el caso, lo interrogan y le preguntan por qué le rompía los globos oculares. Y él pensaba, y se lo confiesa a la policía, donde participó un psiquiatra que se hizo muy famoso porque fue el que perfiló el caso, ¿no? Bukanovsky. Entonces, cuando confiesa Chikatilo, dice que él temía que la imagen de las víctimas y él, cuando los agredía, quedaran registradas en la retina. Por eso, ¿Qué? y que la policía tuviera algún método para revelar esa última imagen. ¿Qué? Bueno, eso es lo que él pensaba. Y entonces nosotros, cuando conocí, yo es más, en uno de mis libros hablo largamente del caso Chikatilo, cuando nosotros estudiábamos eso, decíamos, mirá si nosotros pudiéramos ver el crimen en el mismo momento Imagínate, que te ocurre. resolvería. Pero resulta que yo cada mañana que me levanto, cuando prendo un canal de televisión, estoy viendo en la televisión pública o en cualquier canal o el crimen en el mismo momento que ocurre. Porque hoy en día todo Todo queda está, absolutamente sí, registrado. Ese registrado. temor que tenía Chikatilo, Se ¿cuántos volvió. homicidios hace no mucho tiempo tuvimos el caso de ese homicidio en la peluquería que lo siguió, Ah, es que ha verdad. sido detenido ahora y sometido a proceso el criminal? Ah, Bueno, ¿quién no ha seguido el caso y vimos el crimen? totalmente. Bueno, eso es lo que le temía Chikatilo allá por los años 80, ¿verdad? Bueno, un poco visionario. Hablando de cosas que suelen hacer los asesinos, yo te quería preguntar, ¿hay algún comportamiento? Esto es una pregunta muy de, me vi 80 películas de Hollywood y ahora tengo esta duda, pero ¿hay algún comportamiento que hayas visto que se repite en varias escenas del crimen? O sea, comportamientos que repitan los asesinos. Sí, claro. ¿Cuál Bueno, pero sería? O sea, ¿cuál es el eso es, que... vos sabés que las ciencias de la conducta Hmm, hoy son parte del proceso de investigación criminal desde un primer momento. Ciencias de la conducta son las neurociencias, la psicología forense y la psiquiatría forense. Ellos también son peritos forenses, pero no van a la escena del crimen. claro. A ver, hoy en día existen patrones sobre los que uno trabaja. Nosotros hemos tenido muchísimos casos a través de los años en delitos contra la integridad sexual donde se produce el cercenamiento de los órganos sexuales de las víctimas, Ok. ¿verdad? Esto ha sido estudiado en numerosos casos por lo que son los mayores agencias con autoridad a nivel mundial en esto, como la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI, escuela a la que seguimos nosotros aquí desde la República Argentina, su máximo exponente Robert Kenneth Ressler, Ann Berges, etcétera, son los que nos mandaron las pautas generales para interpretación del escenario criminal. Lo siguen los psicólogos forenses y los psiquiatras forenses. Cuando nosotros encontramos este comportamiento, a esto se lo llama, por ejemplo, manifestación sexual sustitutiva. Ok. Y lo que nos indica la experiencia, que en ese tipo de cadáveres no vamos a encontrar actividad sexual. Ah, La satisfacción se logra a a través través de de, generar esas lesiones claro, que cuando las víctimas son mujeres, porque hemos tenido hombres también, cuando las víctimas son mujeres, normalmente están indicando una carga misógina por parte del criminal, entonces ya la exploración va a terminar siendo
para los profesionales de la ciencia de la conducta en el sentido un poquito psicoanalítico, de ver qué hay en la historia de este individuo ha motivado que tenga esa animadversión hacia las mujeres, y generalmente esto cuando tenemos al criminal surge, pero da los patrones a los investigadores de a quién buscar, Claro. no a quién con nombre y apellido, de cuáles son las características de ese individuo. Sí, claro, hoy en día estos comportamientos de los criminales están inclusive nomenclados. Hay muchísima bibliografía en este sentido que habla de los perfiles criminales o lectura e interpretación del escenario, etcétera, ¿no? Sí, siento que es muy interesante como analizar un poco la mente de estas personas que para nosotros es como tan desconocido y tan alejado de nuestra realidad. A los peritos un poco se los relaciona mucho con la escena del crimen, la persona que asesinaron. Pero, ¿vos estás en contacto con los asesinos en algún momento o nunca? Sí, absolutamente. A ver, a nosotros nos está vedado procesalmente Ujú, eh, sostener cualquier interrogatorio al claro, criminal. Solamente lo puede hacer el fiscal o el juez en su caso, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos tenido trato con el claro. criminal muchísimas veces, y cuando ha cesado esta exposición que hace el criminal o el presunto criminal, para hablar adecuadamente, debe ser en el marco de la declaración indagatoria, que va a ser... ¿Cuánto esto ha cesado? Muchísimas veces hemos hablado con Ay, ¿y cómo criminales. haces para...? O sea, yo sé que vos sos re profesional y tenés años en esto, pero hay una parte por ahí a esta altura no, pero quizás al principio, si te cruzabas con el sospechoso o el finalmente asesino, como, ¿cómo no te ganan esas ganas, no sé, de No, putearlo, bueno, porque de preguntarle cosas, se supone como... que uno es un profesional, porque no solo Sí, lo vivenciamos nosotros, al juez le pasa lo mismo, al fiscal le pasa lo mismo. No, nosotros somos profesionales en este sentido. El criminal, lamentablemente, es el individuo sobre el que gira todo el sistema. claro, Esta es la realidad en todos sus estadios, ¿verdad? Eh, Nosotros, para prevenir futuros delitos, vos sabés que un caso que a mí me preocupa, un hecho, perdón, que me preocupa en particular, que son los crímenes de género. A mí total. ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo para prevenir los crímenes de género? No para ir atrás del crimen, Claro, cómo sí, ser proactivos, no reactivos. total. Porque si no, a una mujer, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros? La mejor morgue, los Claro. mejores peritos forenses, esto es lo que estamos ofreciendo. Y tenemos hoy en día, hora más, hora menos, porque es poco serio ponerse a especular con eso, cada 30, 35 horas una mujer muerta en la República Argentina. La cifra sigue de manera exponencial. La violencia de género y la violencia intrafamiliar fue ocultada en nuestra sociedad, en la sociedad argentina. No es que estalló en el siglo XX, etcétera, No, etcétera. no, Bueno, claro. muchas veces se trabaja sobre estos criminales. Hay un trabajo soberbio hecho por los psicólogos forenses peruanos, realizando larguísimas entrevistas, test, etcétera, sobre individuos detenidos y condenados en las cárceles peruanas, por ejemplo, por haber cometido crímenes de género. Esto nos permite a nosotros generar perfiles útiles para prevenir los hechos en el futuro. Claro. El Servicio Penitenciario Federal tiene una unidad penitenciaria en la Patagonia, en Neuquén, donde tiene exclusivamente, cumpliendo condena, agresores sexuales, Ah, mira. que son estudiados permanentemente, con su colaboración, ¿verdad? Mm, Para que nosotros podamos prevenir crímenes sexuales en el futuro. Y Argentina es un país que tiene alta litigiosidad en ese sentido, sí. donde los orígenes tienen que ver muchas veces con los pueblos originarios, tienen que ver un poquito con nuestra herencia antropológica, ¿verdad? Y Mm, también con no solo la herencia antropológica autóctona de aquí, sino también con lo que hemos importado nosotros del viejo continente. El pater familia romano tenía poder de vida a muerte, o de sexo si quería, con sus hijos o el resto de la familia, ¿verdad? sí, totalmente. Como yo quizás estoy vinculada con la muerte desde un lugar más natural, si se puede decir, porque
nada, cuando te llega un cuerpo para prepararlo, normalmente mueren de causas naturales. O sea, si no murió de una causa natural, claramente no le llega primero a las funerarias, ¿no? ¿Cómo haces para haber visto casi toda tu vida escenas terribles, trágicas, violentas, y no estar recaliente con el, con el mundo de decir como, ¿por qué pasa esto? A ver, esto... O sea, ¿no te enoja? No, no. ¿Nunca te pasó de como irte El caliente? doctor Elías Neumann escribió un libro que tiene un título muy interesante. Dice, Los que viven del delito y los otros. Ok, ¿Quiénes son los otros? claro. ¿Y quiénes viven del delito? Y es muy interesante toda esta elaboración que hace el doctor Neumann, porque en realidad nosotros vivimos del delito. Si no hubiera criminales no tendría sentido que hubiera expertos forenses, ¿no es verdad? Nosotros seguimos esto con... Realmente es una profesión que se sigue con mucha pasión. Es un servicio también, porque un poco siento que a las familias que quedan les traes como una suerte de paz, alivio, o sea, no sé si usar esas palabras porque son como demasiado positivas quizás, eh, pero yo lo considero un servicio, No, realmente, obviamente es un servicio a la comunidad como presta la Fuerza de Seguridad en otro sentido también. Hasta los que cuidan una cancha de fútbol para que no haya desborde de violencia, también es un servicio a la comunidad para que podamos ir a ver un partido de fútbol en paz, ¿no? sí. Es un servicio a la comunidad, pero esto es verdaderamente apasionante. Estar en el escenario, nosotros ver, yo un día se lo explicaba a mis hijas me decían, ay, vos papá, siempre con los cadáveres, siempre con los muertos. ¿Tus Claro, hijas no se dedican a nada que ver a esto? no, una psicopedagoga y la otra es licenciada en publicidad y marketing. No, Claro. absolutamente nada que ver. Quisieron poner distancia, evidentemente. Pese a que la que es psicopedagoga está en el Poder Judicial y de alguna manera trabaja con menores, así que ve uno de los costados probablemente más dramáticos, Claro. que es el de la juvenilización delictiva, la niñez involucrada en el consumo, etcétera, etcétera. Entonces, le digo a mis hijas, bueno, pero a mí ¿qué me van a invitar a hacer un podcast sobre ballet? Difícilmente, ¿verdad? Claro. Me invitan para hablar de casos criminales. Y yo alguna vez le decía a mi terapeuta, ¿no? Que cuando yo, y ahora lo voy a confesar por primera vez, para que quede grabado. Cuando yo iba al escenario y veía el cadáver en el piso y veía las vainas y los impactos en las paredes y las proyecciones de las manchas de sangre, realmente sentía una pasión formidable. Claro. Y es una cosa rara, porque ¿quién puede estar apasionado y estar trabajando? A ver, no quiero usar la palabra feliz porque no es feliz estar al No, lado. pero te entiendo Pero completamente. sentirse de alguna manera completo Sí, en rodeado de un muerte. hecho, con una situación cruenta como esta, Te ¿verdad? entiendo porque me pasa lo mismo a mí con la tanatopraxia, bueno, en su momento la medicina forense. Es muy difícil comunicarle a la gente cómo te sentís, porque es algo re positivo lo que uno siente, porque te apasiona, porque te hace feliz, porque no sé, es lo que soñaste, quizás. eh, pero atrás sabes que por ahí hay una familia que está llorando a la persona con la que vos trabajás, ¿entendés? Y es... Bueno, y entonces vos lo ves en un ejemplo que te voy a dar, que es cuando ahí de alguna manera me suena una alarma a mí. Vos tenés el cadáver ahí en el piso, tenés las manchas de sangre, las vainas, los impactos a lo mejor, pero llega un momento que tenés que tocar el cadáver. Y mm, cuando vos tocas el cadáver y ves la baja temperatura, ves la diferencia, ahí tenés por primera vez el contacto físico con la muerte. sí. Mientras tanto, el contacto es visual, por lo tanto es relativo. Pero en el momento que vos le tomás la mano porque le van a sacar las impresiones dactilares, o porque se le va a buscar algún indicio, o porque se ha visto alguna mancha que ha reflejado la lámpara ultravioleta, y vos lo tomás y notás la diferencia de temperatura, ese es el contacto físico con la muerte, que es más complejo, Total. que el de la percepción visual. Bueno, mucha gente cuando yo empecé a estudiar tanatopraxia me preguntaba, bueno, ¿y cómo te fue? Y yo a veces les contaba ahí, muchos
estaban congelados, una temperatura muy poco natural para nosotros. Y hay otros que nos llegaban, horrible que decirlo así, pero calentitos, ¿entendés? Y cuando yo decía eso, mucha gente me decía, ay, ¿no te da impresión? Y yo como, no, porque eso es natural para nosotros. Pero es el contacto físico con la muerte, ¿eh? Sí, total, pero me fue mucho más chocante tocar un cuerpo helado, porque nunca en la vida lo había tocado a esa temperatura. Pero nada, te entiendo, lo que quería decir es que eso, te entiendo mucho como en ese sentido de como sentirte feliz o apasionado en un contexto donde es difícil hablar de algo positivo. Y luego hay que establecer una frontera, una clarísima línea divisoria, que una cosa es ir al escenario cuando es un desconocido que cuando es un conocido. Bueno, Ahí yo te iba a preguntar no eso. se puede ser profesional. Yo te iba a preguntar eso. ¿Te ha pasado? Sí, claro. ¿Has trabajado o lo has visto? No, he llegado al lugar. A ver, me tocó, siendo muy jovencito, ir al escenario de un crimen donde el cadáver era de un oficial que había sido instructor mío en el liceo. ¿Y seguiste trabajando? Porque mi pregunta, No, ahí en ese momento no podía elegir. claro, Ahora sí tengo que elegir, voy al lugar, miro el lugar, pero obviamente no puedo participar. claro, porque yo lo que suponía que sucedía es como, bueno, viste que a los médicos por ahí les pasa de, este es un familiar tuyo, estás demasiado involucrado emocionalmente, no podés. Indudablemente estás complicado desde lo afectivo. Claro, Y bueno, ya no vas a ser un buen profesional. claro. Tenía una última pregunta sobre los asesinos. Me estoy basando un poco en una serie que vi que se llama Hannibal, no sé si vos la viste. ¿Cómo no la voy a ver? No la película, la serie, donde está este chico que va a las escenas de crímenes y logra, a ver, es bastante fantasiosa, pero está bien realizada. Yo que no conozco, vos por ahí que conocés decís, esto están mandando una fruta. Pero que va a las escenas y un poco logra ponerse en los zapatos de la persona que cometió el crimen. Mi pregunta es como tener que racionalizar, viste, los actos y cómo sucedió todo, ¿de alguna manera te hace entender a un asesino? No. Vos estás manejando. Primero aclaremos algo. Sí. La saga Hannibal, no la serie. Ok. La saga Hannibal, El silencio de los inocentes, Hannibal, Sí. etc. El asesor, el que asesoró para esa película, ganó el Oscar la película, ganó Jodie Foster, ¿verdad? Y Anthony Hopkins. Mm. El que asesoró, el asesor técnico para esa película fue Robert Kenneth Ressler, el jefe de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI. Ese maestro, ya jubilado, vive en Texas, tiene un rancho y creo, ya es un hombre muy mayor, ¿no? Se dedica a la cría de ganado, etcétera. No debe querer saber más nada con crímenes, ¿verdad? Si alguna vez, que cada tanto la vuelven a repetir, mirás los créditos, consultor Robert Kenneth Ressler, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene algo de realidad. Es Claro. Hollywood. Yo a veces Sí. le cuento a mis alumnos en la facultad o a los cadetes en la escuela de policía que eso de que alguien carga un cadáver en el baúl del automóvil y se va de Florida a Wyoming, eso es Hollywood. Claro, claro. Mirá, el criminal, lo que más lo compromete al criminal no son las vainas, la mancha de sangre, el ADN, no, es el cadáver. Entonces el Claro. criminal quiere poner distancia con el cadáver. Hablamos siempre de una persona que es cuerda, ¿eh? Sí, ¿Está bien? No hablamos de un psicótico o de un individuo que tiene una patología psiquiátrica, porque de ese podés esperar cualquier cosa. Entonces, eso de que se cargan el cadáver, entonces vos mirá cómo tenés pautas para alguien que no es un investigador forense. claro. Vos le decís, ¿transportó el cadáver? Sí, entonces porque la escena lo compromete al criminal. Porque si no, el criminal no quiere estar paseando el cadáver en el baúl del automóvil. Claro. Todo eso, esa es una obviedad, ¿verdad? Pero todo eso te va dando las pautas de trabajo que nosotros tenemos cotidianamente. Tuve un caso en Pilar, me convocó una fiscal, que fue la fiscal después del caso García Belsunce, la doctora María Inés Domínguez. A una chica
estaba muerta, le habían aplicado 17 puntazos aquí en el cuello, ¿verdad? Pero con la intención de hacerla sufrir. O sea, O sea, no de matarla, de hacerla sufrir. la chica estaba muerta boca arriba, tenía levantado la prenda superior y el sutién. No había habido un delito contra la integridad sexual. El criminal lo había hecho para... eso es lo que nos arrojó el escenario. El criminal lo había hecho de alguna manera para hacerla sufrir, para humillarla. Entonces, primero, ¿qué dato nos daba esto de que tenía esos puntazos? Ahora no me acuerdo si eran 15 puntazos, no 17, del lado izquierdo. Primero, recompusimos la escena, el criminal estaba subido a caballito sobre la víctima y es zurdo, porque si los puntazos están en el lado derecho de la víctima, claro. Él es zurdo. Primer dato que es zurdo. Y después, ¿quién tiene tanta animadversión con una persona? Es algo que lo compromete desde lo afectivo y desde lo personal. ¿Dónde Claro. tenemos que buscar al criminal entonces? En su círculo. En la vida de la víctima. Claro. Y así fue. Esta chica lo rechazaba sistemáticamente. A pesar de que hacía una vida de una joven normal, con varios chicos, ¿verdad? Pero a este lo rechazaba. Y este Claro. individuo, ¿qué es lo que lo motivó a la venganza? El rechazo. Eso Claro. nos mostró la escena del crimen. Ángeles Rawson. Cuando fue el caso de Ángeles Rawson, ¿qué dijimos? Antes de que apareciera el video que mostró Eduardo Feynman, donde ella estaba volviendo a la Caminando, casa, sí. antes de ese, ¿qué es lo que dijimos nosotros? ¿Cuáles son las hipótesis razonables que tenemos? Las hipótesis son un delito contra la integridad sexual, una cuestión de tipo personal. Esas son Claro. las hipótesis de más fuerza. Sí. Fue en definitiva un delito contra la integridad sexual. ¿Y qué es lo que dijimos nosotros? A la víctima se la mata porque esto es el único modo que el criminal puede asegurar su impunidad. Claro. Entonces pertenece al medio de la víctima. ¿Y te acordás que se entendió que era la familia? No. Sí, en un momento Era el se medio decía. geográfico de la víctima, el Claro. ámbito de la víctima. Bueno, pero no sucede mucho que yo soy fanática de mirar miles de casos y, no sé, true No, crime y esas vos cosas, no, pero la sociedad argentina la sociedad tiene una argentina. vocación formidable por los crímenes. Totalmente. Pero me pasa que siempre, no siempre, ¿no? Pero la mayor parte de las veces encuentro que son casos que suceden, que se dan como en un contexto familiar, ¿entendés? Que termina siendo alguien de la familia que, no sé, asesinó al niño. ¿Te pasa mucho de encontrar este tipo de casos o son más? Hay de todos. Hay de todo. Hay de todo. Lamentablemente nosotros tenemos muchísimos casos de abuso intrafamiliar, Claro, porque muchas veces el abuso de quien ejerce poder y tiene una víctima que queda neutralizada Vulnerable. y no va a denunciar. Claro. ¿Cuántos chicos nos encontramos nosotros que han sido abusados cuando ya son adultos y adquirieron la mayoría de edad, etcétera, etcétera? Claro. Existen muchas cosas oscuras dentro de la sociedad que emergen y que ahora, de alguna manera, estos tiempos modernos han permitido mostrar más. Yo te hablaba de la violencia de género o la violencia intrafamiliar. ¿Cuántos casos estamos conociendo ahora? ¿Cuántos delitos contra la integridad sexual? Las mujeres antes no denunciaban. No denunciaban. Nosotros llegábamos al lugar donde se había producido un robo y nos dábamos cuenta que había habido una violación. Pero como es un delito de instancia privada, si la mujer no lo denunciaba, y nosotros nos daban ganas de decir, a mí me daban ganas de decirle, señora o joven, denúncielo porque así tiene una pena en expectativa de 15 años, pero si no va 20 años adentro, ¿está bien? Pero bueno, hoy en día la mujer denuncia, la mujer ha traspasado un poco algún límite, yo no sé si llamarlo machismo, qué sé yo, pero de cultural, que le ha permitido de alguna manera que conociéramos más todo esto. Yo he conocido mujeres jueces, mi mujer es juez. Por ejemplo, no sabía eso. Sí, debe ser el único caso de que uno conoce a su pareja en la escena de un crimen, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Pero suelen trabajar juntos? No, ya Ah. está jubilada, ya, Ok. ¿verdad? Pero la conocí con motivo de una investigación de un caso criminal, pero ella era su señoría para mí, Me aclaremos. encanta ¿no? igual. Hoy
yo he tenido 2 mujeres presidentes en este país. Yo Sí. no entiendo que exista todo eso, pero evidentemente algo hay en algunos costados de nuestra cultura, ¿verdad? Que ahora permiten que de alguna manera esa liberalización o un poquito más de exposición le permitan a la mujer, por ejemplo, ponernos en conocimiento de que somos un país con una altísima litigiosidad en delito contra la integridad sexual o en violencia intrafamiliar y violencia de género, ¿no? Sí, te puede pasar o te ha pasado de que el resultado final que da el juez te haya dado bronca o no hayas estado contento o no hayas estado de acuerdo? Sí, sí, claramente. Sí, sí, Sí. la absolución de Pachelo en el caso García Belsunce. Sí, Ah, es claramente. verdad, La es verdad. absolución, sí, sí, sí. Cuando, te digo, yo trabajé con la fiscal, con la doctora María Inés Domínguez, ¿verdad? Claro. ¿No? El problema, hace poco charlaba con un juez jubilado, pero de otro, no criminal, un juez de familia, ¿no? Mm, Que me estaba preguntando sobre un caso en el que yo había trabajado y me preguntaba a partir de lo que se había transmitido en los medios de comunicación. ok. Muchas veces los medios de comunicación siguen una única hipótesis, Mm, la abonan cada vez más y entonces parece que el crimen fue así y solo así y no existe otra posibilidad. El caso García Belsunce es uno. Yo daba clases en la facultad. Yo en la Universidad del Salvador tengo alumnos abogados, pero en la Universidad y Salud todos mis alumnos son médicos. claro. Y yo le decía a mis alumnos, hablando del caso García Belsunce, en general cuando doy clase no me gusta hablar de los casos que estoy trabajando. Siempre se supone que uno va a tener una mirada subjetiva, Sí, porque uno ha llegado a una hipótesis de la que está convencido y se supone que eso tiene una carga de subjetividad importante. Pero yo les decía, el caso García Belsunce es una burla a la majestad de la justicia. claro. Y entonces todo el mundo me venía a explicar a mí, que había trabajado en la escena, y todo eso, me venía a explicar a mí que por qué ocultaron tanto, por qué tal. Y yo le decía que esto era que no era mentira, pero que había sido una gran hipermediatización que tenía, no sé si la Real Academia se va a ofender por ese término que es de mi creación, una gran hipermediatización del caso que marchaba en una hipótesis única. Esto fue un Claro. crimen donde se encubrió al criminal. Y entonces, ¿dónde está el criminal? Tiene que estar en determinado ámbito. Y si bien las cosas pasaron, sacame la policía encima, el certificado de función y todo, todas eran cuestiones circunstanciales que muchas veces hay que estudiar con esa objetividad y que solamente esa visión la da la experiencia. Claro. Pasa, justo ahora que hablas de estos casos mediáticos, que es lo que todos nosotros vemos, ¿no? Como lo que dicen en la tele, básicamente. Pero ¿te ha pasado de esto, que se mediatiza un caso y escuchar las cosas que dicen en la televisión y que en el detrás de escena, o sea, quedan muchas cosas de las cuales el público no nos enteramos? ¿O se puede exponer todo así sin ningún tipo de filtro? Vos sabés que es un reproche que me hace mi hija mayor, María Soledad. Me dice, papá, vos no te podés pelear con un televisor. Y es Pero cuando sí, yo escucho que se dice algo que es realmente no se ajusta a la realidad a la que nosotros hemos llegado por claro. la evidencia forense, ¿verdad? Ahora, por supuesto, eh, nosotros no somos propietarios de la verdad, nadie lo es. Mm, Pero, ¿dónde nosotros de alguna manera nos llevamos de cabeza con la justicia a veces, o con el periodismo, a pesar de que yo he hecho periodismo, ¿no? Que ellos persiguen la verdad formal y claro. nosotros perseguimos la verdad real. Mm, Y si bien una y otra a veces son compatibles, hay veces que no. Te claro. pongo un ejemplo de lo que es la verdad formal. La justicia dice, si el individuo es mayor de edad, está en su sano juicio, ¿verdad? Reúne las características para ser testigo, lo que dice es verdad. Ahora, vos te encontrás con que roban un banco, le tomamos declaración a 20 personas y de 20 te cuentan historias distintas. ¿Cuál Claro, es que dice la verdad? ¿Los 20? ¿Uno de los 20? ¿Dos de los 20? ¿Está bien? claro. Porque cada uno ve
¿Vos recordás la película La Sociedad de los Poetas Muertos? Sí, Mr. obvio. Keating, ¿qué les decía a los chicos? Suban arriba al banco para que vieran la cosa desde otro punto de vista. Sí, Cada uno ve las cosas desde su propia subjetividad. Claro que no vamos a ver los dos lo mismo. claro. A ver, con todo respeto voy a decir esto. Si entrara alguien por ahí, a lo mejor yo, que soy hombre, si es del sexo masculino, me dedico a mirarle el rostro. Pero vos Sí, te mirás a lo mejor, por tu condición de mujer, a ver la corbata que tiene puesta. ¿Está claro. bien? Sí, Cada uno ve desde su propia subjetividad. Entonces nos interrogan después. Raúl, el individuo, ¿qué le llamó la atención del individuo? Los bigotes. ¿Y a vos qué te llamó la atención? Y que usaba una corbata con un nudo ancho que ya no se usa. claro. Estamos viendo los dos lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero Sí, decir? sí, pero desde el punto de vista de cada Pero uno. para nosotros no existe la verdad formal. Para nosotros la verdad real, que es la que muestran las ciencias forenses. Claro, Eso es indubitable. claro. Cuando nosotros tenemos un ADN, una impresión dactilar, esto es Sí, es contundente. exacto eso. Claro. Y todo eso nos permite, en definitiva, que reensamblar la escena original. ¿Qué es lo que pasó? Claro. ¿Te pasó de tener un caso al cual no le podías parar de dar vueltas? O sea, que te comió el Pero cerebro sí, día claro. y Sí, noche. claro. Y me retiré de la policía, concretamente casos de 2 chicas muertas que nunca pudimos esclarecer. Ah, ¿nunca se No, esclareció? nunca se esclarecieron. ¿Qué había, o sea, cómo fue la Una escena? chica que apareció muerta en una casa en construcción, estoy recreando la imagen, ¿no? Sí, Estaba muerta sentada en una casa en construcción, le habían disparado con un arma calibre 40 porque encontramos la vaina y el médico secuestró 2 proyectiles en la zona del tórax. Una chiquita joven, de 20 y pico de años. Y encontramos escrito con la sangre de ella, el criminal mojó el dedo con la sangre y escribió "te amo". ¿qué? Sí. Y obviamente ya está, dice, esto lo tenemos resuelto en las próximas 24 horas. Tenemos que ver quién Claro, era quién pareja era. de la chica o a Claro. quién rechazó. Nunca lo pudimos encontrar. ¿Nunca? Nunca, nunca. Y otro caso, en Pacheco, el cadáver de una chica que apareció en zona descampada, pero que producto del paso del tiempo, el cadáver se evolucionó al periodo ya reductivo, ya pasó el efisematoso y reductivo, que no teníamos duda de que era un delito contra la integridad sexual porque tenía el jean abierto, tenía levantado La remera. el torso al aire y qué sé yo, pero el cadáver se deterioró de tal manera que no pudimos determinar si fue un delito contra la integridad sexual, sino que ni los médicos pudieron determinar la causa de la muerte. Ah, o sea, ese nivel estaba. La zona del cuello había sido atacada por la fauna cadavérica y Claro. no quedaba nada. Asumimos, porque el delito contra la integridad sexual en general, cuando es un delito que se precipita, el mecanismo es de estrangulamiento, manual o condogal, etc. Pero lo suponíamos. Claro. Necesitamos que el médico lo diga en la autopsia. Sí. Y no, Nunca no lo pudimos. pudieron. Esos 2 casos realmente me perturbaron Mucho tiempo. muchísimo. Y alguno que hemos tenido más complejo, que hemos tenido, por ejemplo, una huella dactilar del criminal y no aparecía en ningún... Bueno, yo tengo una pregunta sobre eso, porque uno ve en las películas que esto sacan, no sé, agarran una huella dactilar. Para analizar de quién es, esto por ahí es muy estúpido de preguntar, pero esa persona tiene que estar en el sistema. Obviamente, Claro, si no, no hay manera de que. obviamente. Ok, Bueno, eso es lo que nos perfecto. pasó. ¿Qué pasa si es Claro. un extranjero que esté ilegal en Argentina? Claro, Tuvimos el caso de un homicidio de una chica, delito contra la integridad sexual seguido de muerte. En general, con el delito contra la integridad sexual seguido de muerte es porque el homicidio sobreviene para claro. ocultar crimen El es hecho, causa, el hecho anterior, ¿verdad? Y generalmente lo encontrás en la vida del... Bueno, en este caso no, y teníamos una huella dactilar en el instrumento que habían utilizado Y no para... pudieron. Y no, y en aquella época, hoy tenemos el Automatic Fingerprint Identification System, donde nosotros en 5 minutos sabemos de quién es la huella. Claro. En aquella época era manual. Bueno, yo me iba de noche a la división rastros de la jefatura con los peritos de ahí, porque los buscadores, ellos son mucho más hábiles que uno que no es buscador, uno es levantador.
ellos son los buscadores. Y me pasaba las noches enteras, me acuerdo que les llevaba factura de regalo, Ay, y no. para buscar la huella digital esta y no aparecía en los archivos. Entonces vos qué quedás en expectativa de que aparezca algún día. Claro, Si es un delincuente, a la larga es posible que sea aprendido y aparezca la ficha. Y vos claro. tenés la huella. Entonces iba cada tanto a buscar, pero por años fui. Esos casos, si no se logró determinar quién fue el asesino, ¿se cierran Es que el problema es o...? que prescriben. Claro, En nuestro país los crímenes, los delitos, prescriben a los 12 años, salvo que claro, tenga una pena de prisión o reclusión perpetua, que entonces prescriben a los 15 años. claro, Realmente es muy poco tiempo para la prescripción. Prescribe a partir de la última secuela de juicio, que lo hace la declaración indagatoria. claro, Si no se ha indagado, y bueno, que pasó otro de los casos en que yo trabajé, que tengo un grado de indignación superlativo, que es el de Nora Dalmazo. claro. Nora Dalmazo se prescribió. Si hoy apareciera el autor del crimen de Nora Dalmazo No se y podría... empezara a gritar a viva voz, yo fui, yo la maté, lo que fuere, no se puede hacer nada porque prescribió. Qué locura eso. ¿Cómo haces? O sea, quizás a esta altura no de tu vida, pero ¿no te afectó en algún momento esto de no poder cerrar un caso? Sí, claro, obviamente es una frustración. O sea, ¿qué es lo que aparte de frustración, como te da, no sé, No, no, a tristeza ver, la satisfacción es si uno ha hecho todo lo que está en su poder? claro. Claro, Mucho cuidado. Que hay veces es que no tenés evidencia. claro, Y la gente dice, no, no se ha trabajado adecuadamente. No, no, no. No, claro, no quiero reproducir qué caso, por ejemplo, porque no voy a hacer docencia criminal, ¿no? Pero hay casos en que realmente el hecho tiene una simpleza de tales características que no claro, tenés evidencia. claro. Entonces, ¿a qué apelamos? A las cámaras, a los celulares y qué sé yo, pero mucho cuidado que los criminales ya lo saben esto, Sí, obvio. Yo ya tuve un homicidio en Capilla del Señor, donde el criminal mandó a pasear los celulares ¿a dónde fue? A Carmen de Areco. Mandó los dos celulares a Carmen de Areco. Entonces, Armar su coartada. claro, cuando nosotros Sí, determinamos que había estado en la escena, él dice, no, yo estaba en Carmen de Areco. claro, ¿Verdad? ok. O el autor del caso de Rosana Galeano, el marido, cuando la mandó matar a Rosana, Arce, ¿qué hizo? Cuando hay un crimen por encargo, porque una cosa es el crimen cuando se precipita, Ok, ¿verdad? sí, Otra cosa es cuando el crimen está planificado, está preordenado, claro, está preparado. Entonces, ¿qué pasa? El criminal busca utilizar toda la evidencia forense en su favor. Arce, ¿qué hizo? Le dijo al empleado que tenía en su casa de campo, voy a llevar al nene al hospital de Pilar. Y le dijo, vení, acompáñame. Que luego va a declarar en el juicio. No entiendo claro, para qué me dijo que lo acompañara. Él para... Sí, todos entendemos para qué. Era para tener un testigo testigo, permanente. obvio. Cuando llegó al hospital de Pilar, se bajó y se empezó a hacer visible donde estaban todas las cámaras de seguridad que seguramente Claro. estudió previamente. Es más, se hacía mucho más visible. Decía, mucho gusto José Arce, mucho gusto José Arce. Wow, qué cínico igual planear, o sea, obviamente a mí no me entra en la cabeza, pero tenerlo así tan Hasta que hace el fríamente. llamado que le iba a permitir, que hasta tal punto fue planificado, que Rosana Galeano estaba en una casa de fin de semana, donde era marginal para la celda de telefonía celular. Entonces, cuando sonaba el celular, sonaba, pero había que salirlo a atender afuera. Él Claro. hace el llamado para que ella salga de la casa en la nocturnidad y el sicario estaba detrás de unos arbustos y le dispara con una pistola 45. Él precipita el Claro, crimen. Claramente un femicidio, ¿verdad? Él lo precipita y ¿cuál es su argumento? La llamé para decirle que estaba con el nene en el hospital. claro. ¿Está? Wow. Ah, este fue un crimen muy planificado y no le fue muy bien igual. ¿Qué hace este individuo? Para que vos veas cómo el criminal acá pretendió aprovechar toda la evidencia forense para confundirnos a nosotros. Él escuchó lo que pasó y escuchó los disparos porque su mujer Claro. muere con el teléfono en la mano. Claro. Entonces, ¿qué hace él? ¿Va a verla a su mujer? No, se va al destacamento de policías, aquí en Parada Robles. Partido de Capilla del Señor, ¿no? El lugar donde muere esta chica es el Remanso.
¿Qué es lo que hace el criminal? Se va a la comisaría y dice, algo le pasó a mi mujer, para ir él con la policía, Claro. y le dice, nuevo error, le dice al oficial de policía, tome, acá tiene mi teléfono. Que el inspector de policía dice, ¿yo para qué quiero el Claro. teléfono? Claro, pero después cuando nosotros reconstruimos todo el trayecto de lo que él hizo, pretendió abusar de toda esta evidencia en su favor y fue lo que terminó motivando que los Delatándolo. jueces lo condenaran. Claro. Claro. Qué locura. Es muy evidente en las escenas de crimen cuando un asesinato es precipitado y cuando otro es Hay planeado. veces el mecanismo de muerte te lleva a que el hecho sea precipitado. Vos sabés que en los femicidios, en la provincia de Buenos Aires por lo menos, yo entiendo que en la nación hay una diferencia en la estadística. La mayoría son hechos con arma blanca, con cuchillos, pero no con armas blancas fabricadas para ofender, no con puñales, bayonetas, sables, no, cuchillo de cocina, no voy a Claro, decir sí, la sí. marca, pero cuchillo de cocina de una conocida marca brasilera, que Claro. fueron fabricados no para cometer crímenes, fueron fabricados para cortar el pelleto, la Sí. pizza. ¿Y por qué eso? Porque se precipita. No Claro. obstante, la violencia de género es parte de un proceso, la violencia de género extrema, donde nosotros lo llamamos con el doctor Daniel Silva en un artículo que publicamos juntos, el síndrome de la escalera o signo de la escalera. La violencia de género empieza, no es que un individuo se levanta un día a la mañana y se voy a matar a mi pareja, no. Claro. Esto empieza con violencia intelectual, muchas veces violencia verbal, violencia gestual, luego pasa a la violencia física, que a lo mejor es un empujón, etcétera, etcétera, hasta que escala. ¿Y por qué el signo de la escalera? Porque cuando el delincuente, o femicida en su caso, va subiendo el peldaño, no vuelve al anterior. Ya cuando ha llegado a un estadio de violencia, no tiene regresión esto. Por eso el signo de la escalera. Por eso, una de las formas de ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género es explicar esto. Claro. Mire que ahora que le pega, no va a dejar de hacerlo, porque ya llegó a este peldaño. El disparador va a venir, a lo mejor dentro de un mes, dentro de más, pero difícilmente vuelva Para a un atrás. peldaño anterior. Y finalmente la máxima expresión, que es la violencia de género extrema, pero que siempre se precipita. Claro. Siempre se precipita. Por eso yo he tenido algún caso, me tocó ir hace poco a declarar al juicio oral, Marianela Rago, una chiquita estudiante de Tierra del Fuego, donde se condenó a su novio por el femicidio, y nosotros veíamos la escena y en la cocina el cajón de los cubiertos abierto, donde faltaba el cuchillo de gran dimensión, que es el que normalmente encontramos en los femicidios. Claro. Y eso, claro, en toda casa, porque yo puedo hacer una campaña para que no haya armas de fuego en una casa, no Sí, para que no pero- haya cuchillos para cocinar, ¿verdad? Claro. En un caso, por ejemplo, así muy mediático, donde se me vino a la cabeza el caso de Fernando Báez Sosa, que está grabado el hecho, que se los ve a los, bueno, ahora asesinos culpables, eh, en el acto. ¿Ahí también se necesitan peritos? Cuando está básicamente servido. De hecho, han intervenido peritos criminalistas, han intervenido varios médicos forenses, de parte, el médico autopsiante. Sí, uno de los debates que hubo en Báez Sosa fue el momento de la muerte. Claro. Que cosa que la gente no sabe. En realidad, Báez Sosa llega al hospital vivo. ¿Qué? Sí, hay una historia clínica el hospital y tengo entendido que se hizo hasta una tomografía. Esto no surgió en el juicio. No entiendo por qué. ¿Pero es información habilitada para cualquiera? O... Sí, la causa es pública. Claro. No estaba en ese momento, todo el mundo asumió, por el relato, se asumió que... Falleció. Claro, y el caso de Sosa es muy particular, porque vos ves conmocionada a toda la nación por ese caso, de alguna manera. O sea que yo subí a mis redes sociales la entrevista que tuvimos con el periodista Raúl Colman. Lo entrevistamos a Hugo Tomei, el abogado de los rugbyers. Ah, sí. Debe ser
creo que tengo algo así como 170.000 entradas Es que, para insultarlo al abogado. obvio. ¿Eh? Sí. Lo publiqué en Instagram y en Facebook. En Facebook es que es mucho más masivo para gente de más edad el Facebook, ¿no es Sí. cierto? Bueno, tenés que ver especialmente mujeres madres, Mirá. donde de alguna manera, obviamente yo esto no lo comparto. eh, Todo el mundo se presume inocente hasta que se acredite lo contrario. Y todo el mundo tiene derecho a la defensa, porque si entonces no le vamos a poner abogado defensor, porque Sí, ya sí. asumimos que es culpable, ¿verdad? Sí. Obvio, uno en un momento de pasión como espectador dice estos que se vayan presos toda la vida, pero es verdad que todos tienen Yo el no derecho a comparto lo de la ser... perpetua, yo no estoy de acuerdo. No es políticamente correcto, pero yo creo que es homicidio simple. ¿Qué significa homicidio simple para 8 a los que no 25 años de sabemos? prisión. Yo por qué creo que dice concurso por lo que fueron condenados, concurso premeditado de 2 o más personas. O sea, yo en lo que es una reyerta callejera, como surgió en los videos, que hayan premeditado, esto indica acto preordenado, acto preparatorio, haberse puesto de acuerdo, Sí. a mí me resulta no imposible, No, obviamente. pero por lo menos difícil. Y entonces, si es dudoso, indubio, pro reo. Yo creo que la figura de la perpetua, entiendo lo que están peleando los abogados Ahora sí. defensores, no sé cómo les irá, es un hecho que sigo a la distancia porque obviamente conmovió en su momento, por supuesto, me tocó hacer alguna columna sobre el caso y qué sé yo. Veo a la distancia, no he participado directamente, ¿no? Pero yo por lo menos yo tendría duda de que se pusieron de acuerdo en segundos para matarlo. Y Claro, todos. pero premeditación... Indica actos preparatorios. Claro, pero es difícil. No sé cómo formular esta pregunta porque siempre tengo esta duda, pero es como... ¿Premeditado tiene que tener, no sé, días de premeditación o pueden ser 5 minutos no. donde lo... Puede ser 5 minutos, pero es que difícil como se da la mecánica de producción del hecho, Claro. como se da el esquema físico del hecho, yo creo que es muy difícil que esa premeditación quede en evidencia, porque no obstante los jueces juzgan por su íntima convicción, vos necesitas sustentar esa convicción con pruebas legales, ¿no? Claro. Pero entiendo que es opinable y admito que puedan no estarse de acuerdo, ¿verdad? Obvio, sí. Hay otros casos en los que me ha tocado trabajar que han opinado de manera distinta y no estoy de acuerdo. Yo acá, Claro. Dalmazo, por ejemplo. Nosotros tenemos claramente en Hora Dalmazo presente el esquema físico de un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. No, es inopinable esto. Y sin embargo, ha habido quienes opinaron de que había tenido una relación fuerte, como por ejemplo una relación sadomasoquista, producto de las lesiones que tenía. Ah, ok. Bueno, me parece claramente un disparate a mí. Claro. ¿Verdad? El caso de los Sí, rugbyers, cada uno- entiendo que es opinable, pero en ese caso No, obvio. Igual siento que en todos los casos mediáticos todo el mundo formula su propia opinión, más allá de que te pongan la evidencia en la cara de que las cosas fueron de tal manera. en Argentina, a su vez, Sí. por el gran consumo que hay del caso criminal. Yo trabajaba era columnista de un programa de televisión y me acuerdo que el productor ejecutivo me decía, si nosotros mezclamos el crimen con el fútbol y la farándula, Millonarios. bueno, caso Maradona. Literal. Ahora se ha claro, es demorado el verdad. juicio a Maradona, pero no quiero ni imaginar lo que va a ser el juicio Es verdad. de la muerte de Diego, ¿no es cierto? Va a ser algo, porque de alguna manera están imputados de un delito, los médicos, Sí. está la farándula y el fútbol, todo juntos. Todo junto. Bueno, ¿verdad? Es verdad. Un poco al trabajar de esto, ¿te cambió la percepción sobre la muerte? No. Para nada. No. No, porque, a ver. Puede ser para bien o para mal, ¿eh? No es que, bueno, a ver, no es que uno no tiene respeto por la muerte. Es más, nunca me gustó que se le faltara el respeto a la muerte. Hay veces que hay que entender que los chicos van a la morgue y bromean, pero porque es el estado que de alguna manera que tienen de Sí, estar de en esa lidiar, situación. sí.
No obstante, yo he pretendido siempre tener respeto. Yo soy cristiano, además el respeto se ve en mi formación, es a lo mejor un poquito mayor, es exponencial, pero le tengo muchísimo respeto a la muerte, pero para mí el cadáver, esto es crudo, pero es un objeto pericial. Sí, Mi maestro, el doctor Osvaldo Raffo, decía el cadáver habla. total. Bueno, para que hable el cadáver tenemos que ser objetivos y tenemos que tratar de sacarle la mayor cantidad de información posible, hacer que hable realmente. Bueno, Raúl, estoy muy contenta de haber tenido esta charla con vos. La verdad que para mí fue y es un placer. Me quedaría hablando horas y horas y horas, pero bueno, no te quiero robar más tiempo. Sí tengo una última pregunta para hacerte. Si no existiría esta carrera, si no existirían los asesinatos, ¿quién sería Raúl? Probablemente periodista. ¿En Sí, serio? sí, sí, me sedujo siempre el periodismo. Sí, sí. Pero periodismo para escribir, periodismo para, o sea, No, no, pero me sedujo siempre el trabajo del periodismo. De hecho, en alguna oportunidad, yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, pero en algún momento rescindí los estudios de Derecho, había rendido 2 años, después retomé, también lo dejé porque de alguna manera se lo comenté a algún amigo, de esos amigos que son hermanos de la vida, ¿no? Le dije, vos sabés que a mí lo que me gustaría es ser periodista, quiero estudiar periodismo, quería hacer la carrera, claro, no una licenciatura en comunicación social, algo así, pero lo que me apasionaba indudablemente, era, no hay duda, no, pero sí, esto de que era un chico, claro. es más, yo era jovencito y decía que me gustaba tanto, que me apasionaba tanto esto. Yo leí los tratados de Lockhart cuando tenía 13, 14 años, los 5 tomos de Lockhart. ¿Qué? Entonces, ¿qué era? La investigación criminal y los métodos científicos que le sacaba de la biblioteca al A tu viejo. papá, Claro. claro. Entonces, decía, no, pibe, decía. Yo me acuerdo cuando era oficial joven en la policía que yo tenía toda esta pasión, yo quería siempre más allá. Así como, ¿por qué no levantaron la mancha de sangre? Claro, Y porque la sangre, ¿qué te permite? Y saber si hay células de algún órgano. No, pibe, me decían, vos ves muchas películas. No, ¿qué claro. muchas películas? Si lo dicen los manuales, esto se puede hacer. Bueno, a ver, yo tenía ya ese interés, no. Le dediqué con profunda vocación toda mi vida Toda a tu esto, vida, ¿no? claro. Bueno, sos un privilegiado de haberte podido dedicar a lo que te... Vos sabés que yo tuve una suerte en la vida que le agradezco siempre a Dios, ¿no? Hice lo que me gustaba, todo el tiempo que quise y mucho más, y hasta me pagaban por eso, ¿no es Total, cierto? Bueno, lo mejor, te salió redondo. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. gracias a vos por la invitación. Un placer.